En los siguientes minutos vamos a dialogar con el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira. Nos encontramos justamente aquí en su despacho, en la capital ecuatoriana, para hablar de varios temas que son de mucho interés para el país, en la relación internacional y sobre todo respecto a lo que significa el comercio de nuestro país en el mundo. A propósito, el ministro estará emprendiendo un viaje en las próximas horas a la India con el vicepresidente y una comitiva oficial. También hablaremos de este tema. Ministro, bienvenido al Ciudadano, pero si hacemos un balance de lo que ha significado el año 2013, este ministerio es nuevo, ha sido recientemente creado. El ministro tiene mucha experiencia, ha trabajado en varias dependencias, sobre todo vinculadas al comercio exterior. ¿Cómo se maneja o cómo se analiza este balance 2013, ministro? Bienvenido al Ciudadano. Bueno, antes que nada, pues un gusto estar finalmente contigo, Marco Antonio, aquí en el Ciudadano, y a través de este medio poder comunicar, transmitir el trabajo que estamos realizando desde el Ministerio de Comercio Exterior a la ciudadanía. El 2013 ha sido un año hasta la fecha bastante positivo en lo que se refiere al comercio exterior, particularmente desde lo que nos interesa, que es el incremento de las exportaciones. Las cifras de exportaciones han sido, en términos generales, hasta lo que va, tanto podríamos ver las cifras de mediados del año, o sea, el primer semestre o inclusive hasta septiembre, demuestran ser bastante positivas con un incremento de las exportaciones, tanto en valor e inclusive en volumen, lo que ha sido relativamente una buena noticia. Por otro lado, el aspecto que sí es un poco difícil y que tiene que ser manejado con bastante cuidado, debido a sus sensibilidades, obviamente el tema de las importaciones, que también han crecido de lo que va en el año, y probablemente concluiremos este año con importaciones superiores en términos comparativos a las que tuvimos el año anterior. Siendo un país dolarizado, como tú sabes, Marco Antonio, y como sabe la ciudadanía, es trascendental mantener un cierto nivel de equilibrio, que no necesariamente significa tener superávit o excedentes en las balanzas, sobre todo en la balanza comercial en este caso, pero sí es necesario tener un déficit que sea manejable para asegurar la estabilidad de la economía. ¿Y en este caso sí es manejable el déficit? Yo diría que estamos llegando a una situación un poco difícil, ¿no? Este año va a ser probablemente el primer año que tengamos un déficit de la balanza de pagos que no sea de alguna manera compensada como ha sido siempre en el pasado por el petróleo. Esto se debe, como ustedes saben, a que la tendencia del precio del petróleo se ha estancado e inclusive tiene una tendencia a la baja. Tendencia que podría inclusive agudizarse según como en los próximos meses evolucionan algunos aspectos de la política internacional, como el tema de Siria por un lado, y sobre todo el regreso a los mercados de petróleo por parte de Irán, que como sabes es uno de los más grandes productores y exportadores del mundo, por el bloqueo económico que ha tenido hasta la fecha impuesto por los Estados Unidos y otros países como la Unión Europea. Ha estado un poco fuera del mercado, pero una vez que parece que está llegando a una solución en el tema nuclear, el tema de la eliminación o del freno de los procesos de investigación para la generación de armas nucleares, si regresa, esto podría afectar. Si sumamos eso, obviamente, a la situación coyuntural en la que se encuentra Marco Antonio del país, que toda la ciudadanía conoce, de que estamos en un proceso de mejorar las refinerías, sobre todo la refinería de Esmeraldas, eso ha puesto más presión, obviamente, por el incremento de compras de derivados de petróleo. Esto nos da un escenario que no es tan positivo, pero tampoco debe preocuparnos. Ese es un tema que ha sido analizado por diversos sectores, la inversión extranjera directa. ¿Por qué no llega al Ecuador? O si llega al Ecuador, no es una inversión fuerte en comparación a países vecinos. Esto se ha analizado en los diferentes foros y medios de comunicación. Así es una muy buena pregunta y creo que es trascendental. Bueno, yo primero aclararía a la ciudadanía a través de este medio de que el Ecuador ha sido extremadamente exitoso en obtener lo que se podríamos denominar financiamiento para el desarrollo de los grandes proyectos de inversión pública. Hemos superado más la barrera de los 10.000 millones de dólares de hace rato de financiamiento de diferentes países, como por ejemplo tenemos el caso obviamente de la China, como es conocido por el público, pero también hay algunas otras naciones como Rusia, como Brasil,
Ahora vamos a buscar, justamente tú mencionabas el viaje a la India, vamos a tratar de conseguir financiamiento de inversión de la India, entre otros, que vengan al país y apoyen al desarrollo de esta infraestructura energética, la infraestructura física, la infraestructura de telecomunicaciones y otras que el país está desarrollando para aumentar de manera significativa a futuro la competitividad que al fin y al cabo será de beneficio, lógicamente, del sector productivo nacional. Entonces, por ese lado creo que hemos sido tremendamente exitosos. Lo que aún hay que trabajar es en atraer inversión extranjera directa, sobre todo dirigido a aquellas necesidades que tiene el sector productivo. ¿Por qué, respondiendo a tu pregunta, Marco Antonio, puede haber a lo mejor un problema o digamos en términos relativos no hemos sido tan exitosos en lograr esa inversión extranjera como el caso de Colombia y Perú, para no ir más lejos? Yo te diría porque somos un país exigente en el tipo de inversión extranjera directa que solicitamos. Y no estamos dispuestos a que esa inversión extranjera directa venga bajo cualquier condición. Es decir, no es tan sencillo. Así es. Nosotros queremos una inversión extranjera directa, primero que esté alineada, sobre todo en este momento, al cambio de la matriz productiva. Y por ende, a los sectores del cambio de la matriz productiva, las industrias del cambio de la matriz productiva en las cuales el país quiere desenvolverse, desarrollarse a futuro. Y por otro lado, creemos en una inversión extranjera directa que cumpla con las 4 éticas. Que cumpla con sus compromisos adquiridos con el Estado cuando decide ingresar al país, que cumplan con el consumidor, que cumplan con el medio ambiente, que sus procesos de producción y sus productos o servicios sean amistosos, amigables con el medio ambiente, y obviamente que manejen una relación adecuada y que incorporen inclusive a su fuerza laboral en el proceso. Bueno, también hay otras realidades en los países vecinos que han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa. Ecuador mantiene otra política en ese sentido. Pero en este tema, ministro, el 2013 se cierra con una noticia positiva. Se mantiene el sistema general de preferencias Plus con la Unión Europea hasta diciembre del año 2014. ¿Qué significa esto para el sector productivo? ¿Qué significa esto para el país en general? Durante la visita del presidente Correa a Europa, la reciente visita a Rusia, Belarus y a Francia, yo aproveché inclusive de manera paralela también hubieron algunos representantes de cámaras que acompañaron mi viaje a Bruselas. Logramos de alguna manera incidir para que no pase una moción a nivel del Parlamento Europeo que podría habernos perjudicado en el objetivo que tú acabas de mencionar, que es tener una extensión el sistema general de preferencias Plus, que nos permite entrar con 0 arancel a prácticamente toda la oferta exportable ecuatoriana al mercado de la Unión Europea, conformada por los 28 países que son sus miembros actuales. Sí había mencionado ya públicamente de que existía un mecanismo adicional por el cual algunos europarlamentarios podrían insistir que este tema sea tratado en el Pleno. Quiero mencionar que ese mecanismo se ha puesto en marcha y aparentemente ahora en diciembre se llevará el tema de nuevo, digamos por primera vez, para ser más exactos, al Pleno del Parlamento. Ahora, nuestra expectativa, como ya lo he mencionado anteriormente, es que no habrá suficientes votos para que la moción que quiere el Parlamento Europeo pase en el Pleno, en el sentido de que, en resumen, el Parlamento Europeo quiere que se analice la extensión del sistema general de preferencias Plus caso por caso. Se atrasaría la decisión de ponerlo en vigencia, porque, y esto quiero dejar claro, nadie en la Unión Europea, entiéndase la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y el mismo Parlamento, considera que hay una razón para que el Ecuador se quede sin este beneficio. Es meramente un tema de una pugna de intereses de poder entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que funge un poco como el Ejecutivo de la Unión Europea, alrededor de este tema. Si se presenta el paquete como quiere la Comisión o se presenta de manera particularizada como quiere el Parlamento. Este año 2013 el presidente Correa y su comitiva, por supuesto, el ministro, hizo presencia importante en Europa. Inicialmente lo hizo en Alemania, en donde tuvo una muy buena presencia. Luego, como había mencionado el ministro, lo hizo en Rusia, Belarus y también en Francia. Los resultados de todo esto, ¿cómo se pueden evidenciar? ¿En qué medida
esta gran recepción que tuvo el presidente y la comitiva oficial ecuatoriana en estos países importantes del mundo se concretará ya en acciones? Bueno, en lo que se refiere al ámbito específico del comercio, de lo económico, que es el que está bajo mi responsabilidad, yo diría que los viajes que se han hecho en Europa han sido tremendamente exitosos y ya vamos viendo en el proceso los resultados. En términos generales, en lo que se refiere a la visita que hizo el presidente a Alemania y recientemente a Francia, diría que uno de los principales beneficios de esta visita fue el obtener el apoyo claro, contundente por parte de Alemania y por parte de Francia, a avanzar en el proceso de negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero un acuerdo comercial, Marco Antonio, porque esto lo expresó claramente el presidente a la canciller Merkel y también a François Hollande, el presidente francés, que esté adaptado a las verdaderas necesidades del país, que tome en cuenta las asimetrías de la relación, que tome en consideración el hecho que el Ecuador es un país dolarizado, como lo mencionamos anteriormente en esta conversación, y que permita que se desarrolle normalmente el modelo económico que el Ecuador ha decidido soberanamente llevar adelante. Entonces, en ese sentido, creo que siendo Alemania y Francia dos de los actores más importantes dentro del contexto de la Unión Europea, los 28, eso en sí ya es un resultado positivo, que ellos puedan incidir en este sentido. Ahora, el presidente dio en alguna medida no sé si plazo, pero ya fijó algunos términos, como el primer trimestre del año 2014, en que tiene que concretarse este acuerdo comercial, o al menos ya tener las reglas claras. Mira, vamos en buen camino en ese sentido, sobre la base de la instrucción que nos dio el presidente. Tal como van las cosas, nuestra expectativa será arrancar ya el proceso de reunirnos alrededor de una mesa en algún momento en el proceso del mes de enero, y esperamos que no más de 3 o tal vez 4 rondas se logre cerrar. Yo diría de manera realista y optimista de que si todo va bien, deberíamos lograr llegar a la conclusión del proceso de negociación en algún momento entre abril y mayo de este año. Del año 2014. Del 2014. Ahora, los nudos críticos, los temas trascendentes, como las compras públicas, por ejemplo, siguen siendo complejos. ¿Hasta qué punto el Ecuador tiene que ceder o la Unión Europea debe ceder? Bueno, yo creo que hemos llegado en casi todos los temas a un cierto nivel de preacuerdos. O sea, en términos generales, la Unión Europea y el Ecuador estamos de acuerdo hasta cuál es el ámbito en el cual nos podemos mover para cerrar la negociación. Ese fue el ejercicio que hicimos antes del mes de julio de este año y durante casi 4 años, que estuvimos discutiendo fundamentalmente el tema de servicios y establecimiento, que tiene que ver con la inversión, el tema de propiedad intelectual, y el tema específicamente de compras públicas que tú mencionas, Marco Antonio. Ya logramos, si ustedes quieren, ponernos de acuerdo en las reglas generales para poder sentarnos a negociar. Eso de ninguna manera quiere decir que ya no necesitamos negociar, o sea que hemos acordado ya los aspectos precisos. Esto se lo tiene que hacer aún y tiene sus dificultades. Pero creo que la Unión Europea en algunos de los temas ha demostrado apertura. El ejemplo más claro sería el de compras públicas, donde, como lo hemos mencionado ya en el pasado, la Unión Europea, a la diferencia de que, por ejemplo, lo que pactó con Colombia y Perú, al Ecuador está dispuesto a darle la posibilidad de desagregar tecnológicamente en sus compras públicas durante un tiempo determinado que es sujeto de negociación. ¿Esto qué significa para la ciudadanía? Quiere decir que podemos nosotros, de alguna manera, pedir que en el proceso de las compras públicas las empresas extranjeras incorporen contenido nacional, partes y piezas ecuatorianas, mano de obra ecuatoriana y otros aspectos para ir generando mayor capacidad de la industria nacional. Y el otro, obviamente, son los famosos umbrales, que a través de esos umbrales el Ecuador quiere asegurar, y la Unión Europea está de acuerdo, de que los actores de la economía popular solidaria, los microempresarios y las pequeñas y medianas empresas puedan utilizar el mecanismo de compras públicas de manera exclusiva y no tengan que competir, por ejemplo, en este caso, con las empresas europeas. 2 temas más para cerrar la entrevista, ministro. De acuerdo, Marco Antonio. La una tiene que ver justamente con el viaje a la India. ¿Qué se quiere lograr? ¿Con quién se va a conversar? ¿Qué se quiere lograr en la India, una potencia mundial, pero que tiene ciertos parámetros de comercio muy propios y que no necesariamente da mucha apertura al comercio internacional?
Sí, efectivamente, yo calificaría en términos generales esta visita como una visita de carácter exploratoria. Es la primera vez que un vicepresidente del Ecuador se desplaza a la India y esto es trascendental, sobre todo en un país altamente jerarquizado, donde es importante que una alta autoridad del Ecuador vaya allá de manera oficial y se reúna con las principales autoridades del gobierno indio en su capital, Nueva Delhi, y también con los principales actores del sector empresarial. ¿No? Vamos por lo menos a 2 ciudades confirmadas, que es Nueva Delhi, la capital de la India, donde habrá una agenda obviamente de carácter gubernamental, pero también reuniones con sector empresarial. Ahí hay una reunión que está organizando la India que se llama el Cónclave India-América Latina, donde el vicepresidente va a participar en exponiendo algunas de las características del modelo ecuatoriano y cómo el Ecuador puede ser un país atractivo e interesante para la India en el aspecto comercial y de las inversiones. Ese es probablemente uno de los hitos de la visita del vicepresidente. Y después nos movilizaremos a Mumbai, que como muchos de ustedes deben saber es el polo económico tecnológico más importante de la India, y en ambas ciudades el objetivo será reunirnos con algunas de las más grandes empresas de la India que están, por ejemplo, en el sector de la petroquímica, en el sector de la siderúrgica, que son trascendentales porque están relacionados con aquellos sectores que queremos desarrollar en el cambio de la matriz productiva, las famosas industrias básicas. Vamos a reunirnos también, obviamente, con las grandes empresas petroleras de la India que podría estar interesada en hacer exploración y explotación petrolera aquí en el país. Finalmente, ministro, estos tratados bilaterales de inversiones, cuyos elementos se están revisando, en algunos casos que se mantienen con algunos países se están renegociando. ¿Esto afecta a la imagen internacional del Ecuador o afecta a las negociaciones que se hacen con otros países, o en la política exterior ecuatoriana es vital esta situación? Hemos llevado siempre 2 mensajes. El Ecuador es un país que tiene un enorme potencial y genera grandes oportunidades para las inversiones internacionales extranjeras. Y tenemos un régimen muy importante de incentivos que pueden ser aprovechados por las empresas que quieren venir a instalarse al país. Y segundo, de que el Ecuador reconoce la importancia, como cualquier país en el mundo, de dar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la transparencia en los procesos para que un inversionista pueda sentirse a gusto y hacer adecuadamente sus procesos de inversión en el Ecuador. Y hemos planteado también que el mecanismo principal que queremos nosotros utilizar en el país para atraer la inversión y garantizar la inversión es el contrato de inversión, que tiene la ventaja que es un acuerdo hecho a la medida de la necesidad de la empresa con el Estado en un aspecto determinado donde quiere invertir. Y ese es el mecanismo que queremos privilegiar. Entendemos obviamente que hay ciertos países que consideran que esto no es suficiente y nos han solicitado de que se mantengan los acuerdos bilaterales de protección de inversiones en vigencia. Nosotros hemos transmitido que no se los puede mantener tal como están porque son inconstitucionales. Estamos obligados a cambiarlos para ponerlos al día con el sistema jurídico nacional. Pero siempre existe a lo mejor la posibilidad, y el presidente nos ha pedido que analicemos la posibilidad de hacer un análisis para renegociar algunas cláusulas de tal manera que cumplan con la Constitución. Como ya sabe la ciudadanía, porque lo he dicho en el pasado, ese ejercicio está técnicamente concluido y esperamos reunirnos con el presidente para que él tome una decisión final, si ese es el camino a seguir o solo nos quedamos finalmente con lo que nosotros queremos privilegiar, que es el código y los contratos de inversión. Y efectivamente nuestro interés es dar a conocer las buenas noticias del país y también analizar los temas que son en algún caso preocupantes en este manejo del comercio exterior y la producción del país ante el mundo. Vamos a hacer una pausa en este momento después del diálogo con el ministro Francisco Rivadeneira y regresaremos con más información aquí en La Ciudadana.